Buenos días, a continuación vamos a presentarle todo lo referente al lenguaje, cómo un ser humano por medio de la comunicación y por medio de los mensajes se identifica. Estamos inmersos en un mundo cambiante donde el ser humano necesita de elementos básicos para comunicarse entre sí. Estamos hablando no solamente de expresión oral, sino también expresión corporal, expresión escrita y otro tipo de elementos que se requieren para comunicarse entre sí. Tenemos que el lenguaje es la capacidad de poder intercambiar información de manera asertiva con una serie de signos y elementos. Lo más importante es que el emisor y el receptor entiendan el mensaje que se quiere transmitir uno a otro y que las personas que lo escuchan entiendan concretamente qué es lo que se quiere dar a entender. Por otra parte, tenemos que el habla y la comunicación es la expresión verbal del lenguaje, que es un sistema por el cual convertimos una idea en una serie de elementos, sonidos, movimientos, interpretaciones que permiten brindar al receptor interpretar el mensaje que quiere recibir. La comunicación es el intercambio entre dos personas, quienes a su vez pueden brindar apoyo una a la otra y asimismo retribuirse el mensaje o la comunicación que se quiere brindar. Por otra parte, debemos tener en cuenta los elementos de la comunicación, los cuales constan de un emisor, que es quien inicia la conversación y emite el mensaje. El receptor es la persona que está del otro lado para recibir el mensaje. El código es un conjunto o un sistema de signos con los que se codifica el mensaje. El canal es el elemento físico mediante el cual se transmite el mensaje. El mensaje es la información que se quiere transmitir. Contexto es la circunstancia temporal, espacial o sociocultural que rodea el hecho o el acto de la comunicación. En la comunicación también contamos con diferentes funciones. La función apelativa o conativa, que es la que predominan las órdenes, es decir, cuando por ejemplo le decimos al receptor tráigame un libro. La función expresiva o emotiva es en la cual se manifiestan cualquier tipo de sentimientos. La función representativa, referencial o informativa es la que es por la cual se transmite la información de manera objetiva y concisa. La función fáctica o de contacto es la que nos permite iniciar, interrumpir o continuar la comunicación. La función poética es en la que se destaca el contenido, en la forma como queramos transmitir el mensaje. La metalingüística consiste en emplear la lengua, en donde el emisor y el receptor complementen y conozcan el código. También tenemos la función de la coma, que es la cual en la comunicación indica una breve pausa que se produce dentro del enunciado y es la que separa diferentes elementos análogos de una serie. Seguido, el punto y coma y los signos de interrogación y exclamación, los cuales son utilizados en prácticamente cualquier texto y pues es de gran importancia el conocimiento de su uso. Bueno, el punto seguido básicamente se utiliza en oraciones en las cuales finaliza, como lo dije, una oración y la siguiente oración tiene relación directa con lo escrito anteriormente. Un ejemplo de ello lo tengo en esta oración, la cual, bueno, se las voy a leer. Visitamos las playas más cercanas. Estas tenían un aspecto paradisíaco y natural, como lo ven a continuación. Estas oraciones gozan de una relación directa con el tema de la primera oración y se utiliza el punto seguido porque la siguiente oración tiene relación directa con la anterior. Bueno, seguimos con el punto y coma. El punto y coma
se utiliza prácticamente como una pausa mayor a la de la coma y una pausa inferior a la del punto. Su función es la de separar o de proposiciones yuxtapuestas, numeraciones complejas y proposiciones largas con conectores. Un ejemplo de las proposiciones yuxtapuestas es el siguiente, la siguiente oración. La oración dice: mi madre trabaja en exceso para hacer realidad sus metas, punto y coma. Debería descansar para realizar sus actividades con más desempeño. Hay que resaltar que las proposiciones yuxtapuestas deben de tener una igualdad semántica y hablar de un tema similar. Como lo vemos en la oración, las dos gozan de igualdad semántica y hablan precisamente de un tema similar. Entonces, por lo tal, se debe utilizar el punto y coma como separación a las dos oraciones que se ven en el texto. Bueno, vamos con la numeración compleja. Bueno, la numeración compleja se utiliza el punto y coma básicamente en oraciones que es necesario reemplazar un verbo en diferentes preposiciones. Un ejemplo de ello es en la siguiente oración. Bueno, vemos en la siguiente oración lo siguiente. Dice: cada estudiante del grupo elaboró diferentes puntos del taller. Dos puntos. El primero, punto y coma. Los puntos 1, 2 y 3, punto y coma. El segundo, coma. Los puntos 4, 5 y 6, punto y coma. El tercero, coma. Los puntos 7, 8 y 9, punto y coma. El cuarto, coma. Los puntos 10 y 11, punto y coma. El quinto, coma. Los puntos 12 y 13. Vemos en la oración entonces que pues tiene una, como lo dice prácticamente su definición, es una numeración compleja porque pues pasa. A continuación le voy a exponer la diferencia entre coherencia y cohesión, y que es un escrito con un texto, ¿sí? Entonces empezamos. La coherencia son textos mediante el cual el enunciado que la forma se refiere a una misma idea o realidad. Para que el texto tenga coherencia, su enunciado debe hacer referencia a un mismo tema. La cohesión es aquella que me permite interconexión de idea sin que repitan o que confundan al lector con el fin de formar ideas compactas. Esta requiere de signos y puntuación, palabras e interconexión. Diferencias entre cohesión y coherencia. La coherencia, propiedad semántica del texto, hace que el texto sea comprensible para que el lector encuentre el significado global del texto. Cohesión son recursos que se utilizan para encadenar las distintas partes del texto, por ejemplo, párrafos, oraciones y frases. El conector es una parte del texto que le da la lógica a las oraciones. Es un conector, es el elemento que da la forma que es interpretado en un contexto. ¿Qué es un escrito? Es la capacidad comunicativa que nos permite interactuar y relacionarnos con el mundo. Sus principales características son: todo texto tiene una idea centrada, un propósito comunicativo, información suficiente para entender, debe de tener coherencia y cohesión. Tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, la cual puede ser oral o escrita. La comunicación oral puede expresarse a través de palabras o sonidos, las cuales usamos para expresar sentimientos o diferentes situaciones anímicas.
La comunicación escrita se percibe a través de la visión. Esta causa una mayor concentración del lector, ya que invita a analizar el texto para su mayor entendimiento. Esta tiene una mayor elaboración, ya que se debe plantear y dar sentido a la lectura con los diferentes signos. Comunicación no verbal. Se realiza a través de signos e imágenes sensoriales, visuales, auditivas, olfativas y con gestos y movimientos corporales. Comunicación intrapersonal. Es la que se mantiene consigo mismo, la que va relacionada con los pensamientos, el diálogo interno, los cuales pueden decir cosas que no se diría a ninguna otra persona. Comunicación interpersonal. Se da entre dos personas físicamente próximas. Cada una produce mensajes que tienen una respuesta, creando una conversación. Comunicación grupal. Es la que ocurre cuando varias personas realizan conversaciones en busca de metas o comentarios afines. Y por último tenemos la comunicación pública, que es todo acto por el cual la pluralidad de personas puede tener acceso. Entre las diferentes clases de comunicación pública tenemos lo que son conciertos, teatros, cinemas, radiodifusión y demás eventos públicos que se puedan realizar. Podemos concluir que el lenguaje es una parte fundamental para nuestra comunicación dentro de una sociedad, ya que permite intercambiar diferentes tipos de mensajes. Mediante la realización de este trabajo nos dimos cuenta que afianzamos conocimientos con relación a la comunicación y confirmamos que cualquier tipo de expresión, ya sea gráfica, oral, escrita o corporal, permiten que la comunicación sea de diferentes formas más llamativa y podamos interpretar los mensajes que nos emiten las demás personas y los que nosotros queremos dar a entender. También podemos decir que son diversas los medios de comunicación, los signos y señales que permiten generar lenguaje y comunicación correctamente.